Muy buenas tardes, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Al menos 74 personas fueron asesinadas en el norte de la Franja de Gaza por el ejército de Israel, 30 de ellas en un café en Ciudad de Gaza, donde había presencia de mujeres y niños. Los ataques ocurren mientras Estados Unidos impulsa un nuevo alto el fuego. La administración Trump demanda a la ciudad de Los Ángeles por sus políticas a favor de los migrantes. Acusan a la alcaldía de haber iniciado un proceso para convertir en ley sus políticas de ciudad santuario y argumentan que eso interfiere con la aplicación de leyes federales. A 13 años de cárcel fue condenado el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Lo acusan de haber cometido peculado en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016 en la provincia costera de Manabí. Tenemos reporte. Iniciamos en la Franja de Gaza, donde los bombardeos israelíes siguen cobrando vidas. Según las autoridades sanitarias gazatíes, al menos 74 personas murieron este lunes en los ataques cometidos principalmente al norte del enclave palestino. 30 de ellos en un café donde las personas utilizaban internet y cargaban sus teléfonos, y 23 cerca de los centros de distribución de ayuda humanitaria. Todo lo anterior mientras Estados Unidos busca impulsar un nuevo alto el fuego. Según funcionarios de la administración Trump, el republicano recibirá el próximo 7 de julio en la Casa Blanca a Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí. Leurel nos amplía. Varias familias palestinas habían encontrado refugio en esta escuela de la ciudad de Gaza, ahora reducida a escombros tras un nuevo bombardeo israelí. Los ataques de Israel contra el norte del enclave palestino se han intensificado en las últimas horas después de que el domingo el ejército ordenara de nuevo desplazarse a los residentes de algunos barrios de la capital gazatí. Míranos, no somos solo números y no solo imágenes. Todos los días mártires como este, mártires como aquel, números. No, no somos así. Somos seres humanos. Nuestro Señor nos creó para vivir como tú, como los demás. Es nuestro derecho vivir y vivir con dignidad, no así, en la humillación. Del lado del gobierno israelí, su portavoz afirmó este lunes que el obstáculo para poner fin a la guerra en Gaza reside en Hamas. El primer ministro dejó claro ayer mismo que necesitamos, en primer lugar, sacar a los rehenes, resolver la cuestión de Gaza y derrotar a Hamas. El primer ministro dejó claro que lograremos ambas tareas. Y pasando más ampliamente a las oportunidades de paz en toda la región, se están abriendo amplias posibilidades regionales. De las 251 personas secuestradas en Israel el 7 de octubre de 2023, 49 siguen retenidas en Gaza, 27 de las cuales han sido declaradas muertas por el ejército israelí. Por otra parte, las autoridades sanitarias gazatíes cifran que Israel ha matado a más de 56.000 palestinos, la mayoría civiles. La ONU informó además que más del 80% de la Franja de Gaza es ahora zona militarizada israelí o está bajo órdenes de desplazamiento. Seguimos en Medio Oriente. En Irán, el gobierno actualizó la cifra de muertos durante la llamada guerra de 12 días contra Israel. Las autoridades informaron que son en total 935 los fallecidos en medio de las hostilidades iniciadas por Tel Aviv el 13 de junio. Una cifra que se conoce casi una semana después de que entró en vigor el alto el fuego, logrado después de que Estados Unidos interviniera en el conflicto en apoyo a Israel. Entre los muertos hay 38 niños y 132 mujeres, varias de ellas embarazadas. De Irán nos vamos a Siria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó hoy una orden ejecutiva que puso fin al programa de sanciones contra Siria y permite así poner fin al aislamiento del país del sistema financiero internacional. Tras la caída de Bashar al-Assad y la llegada de Ahmed al-Shara como presidente de facto sirio, Washington ha prometido ayudar en la reconstrucción de la nación tras una guerra civil de 14 años. Esto con el objetivo de promover y apoyar el camino del país hacia la estabilidad y la paz. La orden levantará las sanciones contra Siria, manteniendo las sanciones contra el expresidente Assad, sus asociados, los violadores de derechos humanos, los narcotraficantes, las personas vinculadas a actividades con armas químicas, el denominado Estado Islámico y sus afiliados y los aliados iraníes.
En Estados Unidos, la Universidad de Harvard sigue bajo la lupa del gobierno de Donald Trump tras una investigación sobre las políticas de inclusión de una de las casas de estudios más prestigiosas del mundo. La Casa Blanca reafirmó su argumento de que Harvard violó los derechos civiles de los estudiantes judíos. Esto al permitir las manifestaciones en contra de la ofensiva israelí en Gaza. Ante esta investigación, la administración republicana volvió a amenazar al campus con retirarle las ayudas federales si no cumplen las normas para combatir el antisemitismo. Y en otro frente que mantiene abierto la administración Trump, la Casa Blanca demandó a la ciudad de Los Ángeles por sus políticas migratorias. Acusan a la alcaldía de haber iniciado un proceso para convertir en ley sus políticas de ciudad santuario que limitan la cooperación de autoridades locales con agencias federales como por ejemplo ICE, y argumentan que eso interfiere con la aplicación de leyes a nivel federal. Además, en un comunicado, la fiscal general Pam Bondi culpó las políticas en favor de los migrantes como una de las principales razones de la violencia que se registró en Los Ángeles durante las protestas contra las redadas de las autoridades migratorias en la ciudad. No solo las políticas de ciudad santuario de Los Ángeles son ilegales bajo la ley federal, sino que, como se alega en la denuncia, la negativa de Los Ángeles a cooperar con las autoridades federales de inmigración contribuyó a la reciente anarquía, disturbios, saqueos y vandalismo que fueron tan graves que requirieron que el gobierno federal desplegara la Guardia Nacional de California y la Infantería de Marina de Estados Unidos para sofocar el caos. Y ahora vamos con información de la región latinoamericana. En Ecuador, el ex vicepresidente Jorge Glas fue condenado a 13 años de cárcel. Lo acusan de haber cometido peculado en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016 en la provincia costera de Manabí. La actual condena se suma a los 8 años que ya cumple en prisión por un caso de corrupción relacionado con la constructora brasileña Odebrecht. Nuestro corresponsal Gustavo Ortega nos amplía la información. La Corte Nacional de Justicia ecuatoriana ha dictado una nueva condena en primera instancia contra el ex vicepresidente Jorge Glas. Con esta sentencia, Glas acumula ya 3 condenas penales firmes en su contra. La tercera y más reciente condena por peculado corresponde al caso Reconstrucción de Manabí, relacionado con el manejo irregular de recursos destinados a la reconstrucción tras el terremoto de 2016. La justicia lo ha sentenciado a una nueva pena de 13 años de prisión. Además, le ha impuesto un pago de reparación del Estado por $125 millones de un total de 250 millones en conjunto con el ex secretario para el Comité de Reconstrucción de Manabí, Carlos Bernal. Jorge Glas también se le sanciona con la pérdida de sus derechos políticos durante 25 años y unas disculpas públicas. Se leyó así en la sentencia luego del 6º día de juicio en el caso Reconstrucción de Manabí. También se le ha culpado por el uso irresponsable de recursos entregados por los ecuatorianos al haber hecho obras no prioritarias, según el tribunal expresó el día de hoy. Glas acumula otras condenas. La primera fue en octubre de 2017 por el caso Odebrecht, en el que se halló culpable del delito de asociación ilícita al vincularlo al pago de millonarios sobornos por parte de la constructora brasileña. Esta sentencia fue de 6 años de prisión. Glas también recibió una condena por el caso conocido como sobornos en el año 2020, en el que se determinó su participación en un esquema de financiamiento irregular para campañas políticas a cambio de contratos públicos. En este proceso también fue sentenciado a 8 años de cárcel. Con esto, Glas, quien fuera uno de los hombres más fuertes del gobierno de Rafael Correa, suma penas en conjunto que lo mantienen tras las rejas y lo descalifican para ocupar así cargos públicos, al haber sido declarado culpable en casos emblemáticos de corrupción que marcaron los últimos años de la política ecuatoriana. Desde la prisión, Glas y su defensa han reiterado que son víctimas de una persecución política, mientras que las autoridades aseguran que se trata del resultado de un proceso judicial y de investigación independiente que busca sancionar así la corrupción. Glas también es señalado por la Fiscalía por supuestos vínculos con los implicados en los casos Metástasis y Purga, entre otras investigaciones pendientes. Fin del informativo. Gracias por su compañía. Hasta la próxima. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. Los acontecimientos del pasado explican el mundo de hoy. Sumérjase en los orígenes de la historia. Conflictos armados, movimientos políticos, tendencias culturales. Acompáñenme en Historia por France 24 y France24.com.